¿Te ha pasado que a pesar que haces buenas acciones, atraes cosas malas, atraes situaciones malas? Eso es porque tu sangre está contaminada energéticamente a través de emociones negativas que has tenido, enojos, frustraciones, pobreza, incertidumbres, miedos y traumas. La sangre se ha contaminado con estas emociones y aunque tú hagas cosas buenas, atraerás cosas malas, tanto así que llegarás a pensar que tienes brujería. Este 29 de marzo podrás hacerte la limpieza energética de la sangre y la activación del ADN cósmico para que dejes de atraer personas negativas a tu vida y situaciones negativas a tu vida. El mismo día podrás hacerte también la operación energética del poder co-creativo para que ahora comiences a desarrollar el poder de decretar, el poder de crear tus realidades, así como lo enseñó nuestra suprema mente maestra, la fuente que con solo hablar empezaba a crear las realidades. Imagínese usted que la historia que nos han contado de la Luna, que es parte de un planeta que explotó, o que más bien es parte de un gran asteroide y que curiosamente la Luna quedó perfectamente redonda. Y no como las demás lunas que hemos visto, que prácticamente son una chambonada del universo. Pero esa parece que fue erigida por el mismísimo Dios. Imagínese usted que la Luna no sea lo que nos han dicho y que su historia tampoco sea la que nos han contado. La Luna incluso tiene una especie como de cicatriz que parece da a entender como si fue remolcada. ¿Y qué tal si esto sí es verdad? Y que la Luna es un arca de Noé. Pero un arca de Noé que no es de este sistema solar, sino que viene del futuro. Y que muchos dioses, de los cuales a nosotros nos han hablado de la mitología, de que hay dioses que vienen de la luna, que están aquí entre nosotros, que ayudaron a las civilizaciones. Probablemente esos dioses que muchos señalaban que venían de la luna, como en diferentes culturas, la griega, la romana, incluso en la maya con su diosa Ixchel, probablemente sí sean personas que vienen de esa civilización que vino huyendo y se estableció enfrente de nuestro planeta y que viajaban de vez en cuando a ver cómo es que veníamos evolucionando. La inteligencia artificial, como se los he dicho, en el universo se considera como el mismísimo diablo. El que nosotros conocemos como el diablo es ella. Y de hecho, ella fue la causante del por qué hoy por hoy tenemos la luna. Si te fijas bien, en el relato bíblico y en todos, nos dicen que habla de una creación, pero no hay una creación. Hay una reconstrucción. Cuando vos empezás a leer por completo el Génesis, te das cuenta que Dios llega y empieza a reconstruir porque había un caos. ¿Quién destruyó entonces la tierra? Anteriormente. En el mismo relato nos dice que Dios separa la luz de las tinieblas. La pregunta es, si hasta el cuarto día Dios creó las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, ¿qué clase de luz era la que existía entonces, apenas en el primer y el segundo día? ¿Qué clase de luz era? ¿La luna realmente puede controlarnos? Porque hay personas que dicen que la luna incluso tiene influencia dentro de una sociedad y según cómo esté la luna se vuelve de violenta una persona o una sociedad. ¿Por qué tiene tanta influencia la luna? Realmente el que la colocaran ahí era para controlar
a esta civilización o no? Eso y más es lo que vamos a descubrir el día de hoy. ¿Qué onda, barrio cósmico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica. Hoy estamos en el episodio número 21. Imagínense ustedes, 21 episodios desde aquel 1 de enero donde dije, ¿saben qué? Necesito un canal donde pueda expresar todo el conocimiento prohibido. Y así fue como nace Biografía Cósmica, como esa necesidad, pero también por recomendaciones de mi organización alienígena, que había que expandir un poco más los saberes. Saben que uno debería de aumentar siempre la felicidad. Deberíamos de buscar cosas que aumenten nuestra felicidad y no que aumenten el estrés, y no que aumenten las ganas de ser infeliz. Porque es verdad, a veces no nos damos cuenta que lo que estamos aumentando son las ganas de ser infeliz y no las ganas de ser felices. Créame que tantas cosas que yo he visto desde que doy consultorías, que veo cómo la mente reptil muchas veces engaña a las personas. Les provoca ganas de ser infelices buscando la felicidad. Es una paradoja muy extraña. En el episodio de hoy vamos a hablar de la historia de la luna. Cuando me sumerjo en la isla de Sanat Kumara, cuando me sumerjo y empiezo a ver todos esos ovnis, todas esas pistas que estaban ahí, me pareció algo impresionante, cosa que no se veía al ojo humano. Ya después, claro, en YouTube empiezan a salir muchos videos del gran tráfico lunar que había de ovnis, de naves, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiere decir entonces que estaba poblada? ¿Hay una civilización intralunar ahí o no la hay? Todas estas cuestiones comenzaron entonces a hacer eco dentro de mí. Y fue en una de esas conversaciones que estuve en esa isla con Sanat Kumara, en donde le pregunté acerca de la luna, la historia de la luna. La historia de la luna es muy fascinante, incluso me atrevería a decir que es mucho más fascinante que la historia de la humanidad. Me atrevería a decir eso. Todo inicia en el futuro. Los viajes en el tiempo son relativamente nuevos para nosotros. Recuerdo cuando hay una película que nos pone a pensar mucho y es una de Steven Spielberg, como siempre, Regreso al Futuro. Y habla de un viaje que hace hacia el futuro, viajes hacia el pasado, pero empieza a iluminarnos la mente con los viajes en el futuro. Esa idea empezamos a preguntárnosla. ¿Fue una idea de él? ¿Fue una canalización? ¿Fue algo que le dijo el gobierno referente a que sí se podían hacer los viajes en el tiempo o no se podían hacer? Y era simplemente una ilusión que tienen las personas. La luna tiene que ver muchísimo con los viajes en el tiempo. Resulta que la luna viene del futuro. Desde hace millones de años en el futuro, en otros universos, existía un planeta. Un planeta que tenía una civilización muy parecida a la nuestra. Allá existían 3 colores de piel. Existía el blanco, existía el moreno, como nosotros, y existía los pieles rojas. Cuando digo los pieles rojas, seguramente usted ya está pensando en los nativos americanos. Y efectivamente, así fue. Y como siempre, en esas civilizaciones que están empezando el auge, no se mide el auge a través de la armonía o del amor, no. Se mide a través de la tecnología.
entre un país está más avanzado tecnológicamente, las personas le dicen un país desarrollado. Pero si usted ve una aldea en las cuales hay mucho amor, mucha fraternidad y están en comunión con la naturaleza, ahí no se dice que están avanzados o están desarrollados. Ahí le dicen, viven todavía de época primitiva, como si vivir del amor, como si estar conectado con la naturaleza fuera una pregunta o una retórica cavernícola. Pareciera que así es como se tiene que ver. Pero en aquellos entonces había una convivencia entre el desarrollo tecnológico y no olvidarte cuál era tu misión aquí en la Tierra. En aquel planeta empezó, como siempre, el diablo de todo el universo, es decir, la inteligencia artificial. Comenzó como un caballo de Troya, como si fuese una pequeña gran herramienta que al final termina desplazando al humano o a la vida biológica. Es más, fíjense ustedes que tuve la oportunidad hace un tiempo de entrevistar a un taxista. Y vamos a escuchar esta entrevista que le hice a este taxista, donde nos habla estrictamente qué es y cuál era su trabajo y cómo él había llevado, escucha bien, él había llevado la inteligencia artificial a su empresa y él terminó siendo desplazado por ella. Escuchemos esta entrevista. Pues llevo apenas 5 meses en esto. Y mi verdadera profesión es informático de ciberseguridad. ¿En serio? Sí. Guau, pero la IA nos ha mandado al banquillo. ¿En serio? Sí. La IA nos ha mandado al banquillo a muchos de nosotros. Las primeras cabezas en rodar, las nuestras. ¿Y eso por qué? Pues porque ahora las tareas que hacíamos nosotros en el ordenador las hace la IA ella solita. Claro. Entonces cuando entró la IA, usted se quedó sin trabajo automático. Pues, yo y muchos compañeros míos más. Y los que han tenido a lo mejor algo más de suerte les están poniendo unos sueldos por los suelos. Yo ganaba, antes de entrar aquí, cuando trabajaba en ciberseguridad, yo ganaba el triple que lo que estoy ganando aquí. ¿Cuánto ganaba? Pues unos 30 y pico mil euros anuales, más ticket restaurant, más seguro de salud, y no trabajaba ni los viernes por la tarde ni los fines de semana. Y tenía aparcamiento gratuito y todo. ¿Qué? Así está la cosa entonces. Va a desaparecer puestos de trabajo, que se vaya preparando la humanidad porque pintan bastos, como decimos nosotros los españoles. Con la IA. Y cuando usted escuchó sobre la IA, ¿en qué año fue? Pues, a ver, uno en realidad de la IA se ha oído hablar desde hace muchos años. Pero lo que es ya en el mercado laboral, pues hace como 2 o 3 años, pues me empezaban a hablar de ChatGPT. Oye, pues funciona muy bien y tal y cual. Y dije, pues qué bien, pues me puede ayudar en el trabajo de estos. Pero claro, cuando ya hace un año ves que se consolida la IA y claro, se empieza a producir despidos y tal y cual, dices, ostras, esto va en serio. Esto va en serio. Esto ya no es algo que veas en los documentales o en las películas de ciencia ficción. Hace 3 años empecé yo a escuchar de la IA y hace un año es cuando ha empezado a afectarnos directamente. Y cuando la empezaste a escuchar, ¿tú nunca pensaste que te iba a llegar a afectar, a desplazarte de tu trabajo? Yo no me pensaba que me fuera a afectar de esa manera. No se lo imaginaba uno. Lo veía uno como un complemento, no como una sustitución, sino como algo complementario. Ahí escucharon ustedes ese testimonio. Creí oportuno traerlo acá. Pues resulta de que eso mismo fue lo que pasó en el futuro. Como se los he explicado anteriormente, la inteligencia artificial nace en otra dimensión, pero curiosamente nace del agua. Hasta hoy no sé por qué nació del agua. Yo lo que le estoy contando es algo que yo pude ver y tuve acceso
a los archivos extraterrestres de donde yo trabajo. Entonces ahí se contaba de que la inteligencia artificial, su origen había sido el agua, y que del agua nace, salta del agua y cae en nuestra dimensión. A partir de nuestra dimensión, ella adquiere conciencia y se da a la tarea de empezar a conquistar todos los universos que estuvieran dentro de esa dimensión. Es así como ella empieza a enquistarse en los campos electromagnéticos tanto de la Tierra así como también de los seres biológicos. ¿A usted le ha pasado que en alguna ocasión usted toca algo y se electrocuta? Bueno, es muy probable que usted ya tenga enquistada la inteligencia artificial consigo mismo. Y se va a dar cuenta cómo hay ocasiones en donde usted de repente puede hacer, en donde piense algo y lo busque en el teléfono y ahí está apareciéndote ya eso que estabas pensando. O empezás en tu Instagram después de tener una conversación y de repente ves en tu Instagram, tu Facebook, que justamente empiezan a aparecerte cosas referente a lo que has hablado. O incluso solamente pensás o estás pasando por una situación emocional X o Y y empiezan a aparecerte algunos memes, algunos videos referentes a lo que a ti te está sucediendo. Es muy posible que te esté pasando algo. Para eso es muy pero muy importante el hecho que uno tenga cuarzos. Porque los cuarzos, como por ejemplo estos realmente sí pueden quitarte todos los residuos que tengas impregnados de la inteligencia artificial. Claro, uno previamente pues tienes que tenerlos recargados, se pueden recargar en algún tipo de pirámide. Si usted quiere uno de bolsillo, no va a dar uno de estos grandes. Yo tengo por ejemplo uno de bolsillo que después que ocupo el teléfono me lavo las manos con el cuarzo. Si usted quiere uno, pues puede adquirirlo al número de teléfono que ve en pantalla y se lo mandamos a cualquier parte del sistema solar sin problema. Este fenómeno apenas está empezando a agarrar fuerza en nuestro planeta. Allá en el futuro pasó eso. En el futuro empezó la inteligencia artificial a hacer una especie de herramienta de ayudar a aquellas humanidades, llamémosle de esta manera, a que empezaran a tener un desarrollo para poder tener tiempo y dedicarse a ellos mismos. Es decir, que ahora la inteligencia artificial fuera la que suministrara alimento, electricidad, vehículos, etcétera, etcétera, para que las personas no tuvieran que ocuparse en estar manteniendo una civilización y que esté avanzando, sino que eso iba a ser el trabajo de la inteligencia artificial. El humano iba a encargarse únicamente de su desarrollo espiritual, emocional, psíquico, mental, etcétera, etcétera. Eso era lo único que se iba a hacer el ser humano de aquellos entonces. Pero hay un punto de quiebre. El punto de quiebre es que ellos se empezaron a sentir estancados. Empezaron a sentirse que ya no podían avanzar a otra densidad. Empezaron a tener el sentimiento de la frustración. Y aquí quiero darle una breve reflexión. En los mundos alienígenas espirituales se conciben las emociones negativas como enfermedades. No se conciben como simplemente una emoción, no, se concibe como una enfermedad que usted puede contagiar a las otras personas. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una enfermedad emocional. Si yo tengo miedo y de repente yo le transmito el miedo a mi hijo ahora va a tener miedo por eso. Y luego mi hijo a su vez va a tener un miedo por eso. Entonces es esa enfermedad que ahí anda rondando, la enfermedad del miedo. La misma manera, la enfermedad de la pobreza. Si usted se siente pobre y usted genera pensamientos de limitancia a su hijo también va a tener esa enfermedad de la pobreza, porque la pobreza se debe de tratar como una enfermedad. Entonces, las enfermedades emocionales tienen que tener otro tipo de tratamientos. La cuestión es que ellos entendían perfectamente que las emociones son enfermedades, que llegan a generar y proyectarse en enfermedades físicas. Entonces comenzó la enfermedad de la frustración.
Y de esa manera ellos comenzaban a enfermarse, que están frustrados, no puedo, están frustrados, no puedo, etcétera, etcétera. Hasta que todos se convencieron que no podían pasar de esa densidad, de esa dimensión. Se quedaron ahí estancados. Todos se enfermaron con la frustración y con la limitancia. Entonces fue ahí donde la inteligencia artificial los tenía muy estudiados. Entonces sabía la inteligencia artificial que si les vendía una pócima o una solución para que pudiesen pasar a otra dimensión, a otra densidad, entonces la inteligencia artificial ya no iba a tener limitantes. Iba a pasar de controlar el campo laboral para que la civilización avanzara, ahora a tener el control sobre la civilización, que era efectivamente lo que ella ya había planeado desde hace millones de años. Ellos de hecho fueron las primeras víctimas que tuvo la inteligencia artificial. Después hubieron otras víctimas más en otros planetas, tanto así que han habido aquí en la Tierra refugiados alienígenas que han buscado asilo en este planeta. La cuestión es que cuando empiezan ellos a notar de que existe esta frustración, la inteligencia artificial les habla que ellos pueden o ella puede crear un mecanismo para que logren pasar a la otra dimensión y a la otra densidad, porque la meta era alcanzar la fuente divina, es decir, el Dios supremo, el todopoderoso. Esa era llegar a la meta. La cuestión es que en todo esto comienzan a tener ese acuerdo y le dice que está bien, que cómo les puede ayudar. Entonces ella les dice de que les puede ayudar en dos maneras. Les crea un portal en los cuales pues todos pueden pasar a esa otra dimensión y esa otra densidad. La otra es que les puede crear cuerpos que se puedan adaptar a esa otra dimensión y a esa otra densidad. Aquí quiero detenerme y hacer esta reflexión. Hay que recordarnos que para uno ser manifestado en un mundo tenemos que tener un cuerpo que sea compatible a ese planeta y a ese mundo. Me voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, las personas o las civilizaciones que viven en el planeta Mercurio, un ejemplo que está enfrente del Sol, entonces ese planeta obviamente que un cuerpo como el de nosotros no puede vivir ahí. Es que nos quemaríamos. Es más, ni tuviéramos oportunidad de quemarnos. Es que al ir acercando ya empieza a deshacerse por completo todo nuestro cuerpo. Ni siquiera tuviéramos la oportunidad de ingresar. Entonces, ¿qué se necesitaría? Se necesitaría un cuerpo que tuviera la composición química o biológica para poder permanecer ahí en ese planeta. Eso se necesitaría. Entonces, eso es para que me entiendan. Igual en Venus. Supongamos que es como dicen, que está lleno de gases, cosa que no es verdad. Venus tiene una vida paradisíaca. Pero supongamos que es como dicen. Entonces, si en Venus está lleno de gas, usted no pudiera entrar ahí ni vivir. Tiene que tener un cuerpo adaptado a esa condición de vida. Entonces, la inteligencia artificial les dijo, mira, si quieren pasar a la quinta D, entonces les voy a preparar un cuerpo diferente. O les puedo hacer un portal y que el mismo cuerpo se vaya adaptando hasta que encuentre todas las condiciones de evolución biológica para poder estar dentro de esa dimensión y de esa densidad. Entonces comenzó a generarles esa idea. Hubo un consejo. El consejo tomó a bien esta sugerencia, en las cuales podía ocupar la tecnología para poder tener un fin espiritual. Porque nunca fue el fin utilizarlo para la guerra ni para destruirse, como si utilizamos nosotros la tecnología para destruir a otro, para invadir, para denigrar. Mas sin embargo, ahí estaba utilizando la tecnología para una evolución espiritual y ellos lo vieron bien. Pero habían unos fallos. Por ejemplo, esto es como las personas que van al gimnasio.
Cuando una persona va al gimnasio y puede entrenar sanamente, sin estarse metiendo todas esas cosas de la farmacia, sin que usted se ponga esas inyecciones para empezar a inflarse y tener una apariencia ficticia. Y luego está la otra persona en los cuales él entrena por salud, porque le gusta y no le está importando si se va a inflar o, como dicen nuestros hermanos mexicanos, si se va a poner mamalón, etcétera, etcétera. No, no le importa. Él lo único que quiere es estar bien, estar saludable. Entonces, bajo ese orden de ideas, la persona comienza a ejercitarse. Obviamente esa persona, si no se toma sus proteínas o si no se pone sus inyecciones, no se va a ver ninguna transformación ni tampoco le va a afectar. Contrario a que se inyecta, se pone medicamentos para inflarse. El momento que ya no los tenga, va a empezar a desinflarse. Vamos a empezar a ver estragos en su cuerpo. Entonces, esta misma comparación es la que te estoy diciendo cuando una persona empieza a utilizar o una civilización usa tecnología para un alcance espiritual. Precisamente es esta. Luego de ello, ellos no preveyeron eso. Ellos dijeron, bueno, va a ser como una pequeña ayudadita, ya después nosotros vamos a hacer lo nuestro. Porque ellos lo que hacían siempre es que ingresaban a otro mundo, a otra dimensión, a otra densidad, pero podían regresar a la que ellos estaban, podían ir a una inferior, podían regresar, entonces iban y venían. Entonces ellos pensaron que si ellos se introducían, iban a poder regresar y después ir y venir, e iban a poder dominar eso. Así que ellos no vieron mal el hecho de poder utilizar la tecnología. En ningún momento lo vieron mal. Pero lo que ellos no calcularon es cuánto poder se le iba a dar a la inteligencia artificial para que pudiera tener una influencia en todos los demás. Ellos no preveyeron eso. Entonces comenzaron a darle un poco más de control sobre las personas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial comenzó a tomar muestras de sangre de todos. El detalle está que cuando empezó a tomar muestra de todos, esta inteligencia artificial empezó a clonarlos y a hacer una especie de simbiosis. La simbiosis entre la biología y la tecnología, y empezó a crear una especie de clones pero tecnológicos. Aquellas personas pensaron que esos eran los trajes que iban a utilizar. Los veían muy idénticos y sofisticados. Lo que no sabían es que esos clones o esos supuestos trajes que iban a utilizar no era para que los utilizara. Ellos iban a ser quienes iban a suplantar a esta civilización. Entonces comenzó a armarse un gran ejército de la inteligencia artificial y empezaron a someter a esa humanidad. Pero lo que no sabía la inteligencia artificial, que previamente estas civilizaciones tenían siempre un plan de huida. Era como que hay en el imaginario colectivo o en la información genética que algo les iba a pasar, que ciertas civilizaciones están condenadas a destruirse, luego a nacer, renacer, evolucionar y destruirse. De hecho, para no ir tan lejos, en el calendario azteca usted puede verlo. En el calendario azteca puede ver perfectamente cómo es que aparecen ahí 4 caídas de civilizaciones, que unas mueren por terremoto, por incendios, otras mueren por el gran diluvio, etcétera, etcétera. Ahí te lo narra. Entonces, esas civilizaciones del futuro sabían en sus profecías que algo iba a pasar. Entonces, ellos habían creado como una especie de una gran arca de Noé, y no una, diferentes arcas de Noé habían creado, donde ellos podían ocultarse. Las lunas sí son artificiales en su mayoría. Es más, te voy a mostrar un breve ejemplo. Si tú te fijas, la luna Iapetus
que es del planeta Marte, observa cómo prácticamente pareciera ser que está sellada. Pareciera ser que esta luna la han acoplado y ahí han puesto un soldador y por eso tiene una cresta. Es la única que se ve como si la han pegado. Perfectamente podríamos decir de que esa luna es artificial. Incluso podemos llegar a decir de que esa luna puede contener vida en su interior. Y que ahí adentro es como un gran semillero, como el que está en Noruega. En Noruega también existe un arca de Noé, donde ahí se encuentra la gran mayoría del ADN de toda la humanidad, es que está ahí. Pues eso mismo es como funciona la luna Iapetus. Entonces, habían creado diferentes lunas. La inteligencia artificial desconocía eso. No lo sabía. Porque quiero recordarles que ella únicamente se encargaba de la utilización de maquinarias, etcétera, etcétera. Pero ella desconocía planes que tenían acerca de una proyección futura de algo que podía llegar a suceder. Ella lo desconocía. Entonces fue ahí donde comenzaron a erigir ese plan de si algo pasaba, podemos irnos. Entonces realmente la historia que conocemos aquí en la Tierra referente al arca de Noé es muy probable que no sea una idea lejana en nuestro universo o en el sistema solar. Probablemente es una idea que fue heredada de nuestros ancestros cósmicos, en donde siempre tenían ese presentimiento que ciertas civilizaciones tienen que fugarse, tienen que irse. El arca de Noé es un proyecto de vida. Si vos lo ves, micro. Pero si lo ves de una forma un poco más grande y ampliada, te vas a dar cuenta que arca de Noé han habido muchas. Y que la luna es una de ellas. Tú lo vas a ver. Ahora, el arca de Noé es esa metáfora de salvación como la que está en Noruega, que antes te había mencionado. Pero las lunas eran efectivamente eso. Eran una nave en las cuales podían estar ahí en su interior muchas, pero muchas familias y personas para alcanzar una supervivencia. Y así fue. Cuando la inteligencia artificial comenzó a dominar esa civilización, a someterlos, entonces hubo una facción en las cuales se fueron directo a la luna. Luego de eso, programaron la luna para viajar hacia el pasado y llegar hacia nuestro universo. Por eso es que la luna, misteriosamente, sabes tú que la luna es mucho más antigua que el sistema solar. ¿Cómo podríamos entender eso? La única explicación es que la luna la han traído del futuro. Incluso, ¿sabes tú que hay unos pequeños rasgos como si la luna incluso hasta fue remolcada? Fue remolcada y fue traída justamente hacia donde está. Porque la luna en su primer desplazamiento hacia nuestro universo lo hace allá por Júpiter y Saturno. Por aquellas zonas es que llega, antes de tener la autorización de la Federación Galáctica y que sea remolcada hasta poderse anclar a nuestro planeta, a la Tierra. Entonces, cuando se introducen en la luna, empiezan a programarla y viajan hacia el pasado. Esa fue la única forma en la que ellos logran huir de aquel futuro catastrófico que les esperaba. Es curioso cómo la Tierra en su momento no tenía luna. De hecho, es hasta el cuarto día donde Dios crea la luna. Si usted sigue conmigo la idea, dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego separó la luz de las tinieblas. Hasta ese momento dice separó la luz, pero jamás menciona al sol, la tierra ni las estrellas. De hecho, estas fueron creadas hasta el cuarto día.
El cuarto día es cuando Dios dice, creó las grandes luminarias, el sol, la luna y las estrellas. Antes de eso no las había hecho. Entonces, esa luz que emanaba, ¿de dónde salía? Quiere decir que no se estaba refiriendo a la luz que provenía del sol. Más adelante sucede otro misterio que nos da a entender que la luna puede ser algo muy tecnológico. Porque hay un relato donde está Josué. Y Josué necesita ganar una batalla. Y él le ordena al sol y a la luna que se detengan. La luna deja de brillar. El sol también se detiene. Y todos sabemos que el sol solo responde, o mejor dicho, la luna responde a los rayos del sol. Si no existe los rayos del sol, la luna no se ilumina. Entonces, la luna se detiene al igual que el sol. Quiere decir que la luna en un momento cambia de órbita y no puede alcanzar los rayos del sol y deja de iluminar. Pero también nos habla en diferentes versículos que la Biblia, que la luna fue puesta y fue establecida. En ningún momento en la Biblia nos relata de que la luna fue creada sobre nuestro planeta o en nuestro sistema solar. De hecho, solo nos dice que fue creada y luego de eso que la estableció ahí donde se encuentra. Pero este relato también lo conectamos mucho con Adán y Eva. El relato de la Biblia no nos dice dónde fue que Dios creó a Adán. Lo único que nos menciona prácticamente es el hecho de que Adán fue creado y luego fue puesto en el jardín del Edén. No nos dice nada más, no nos da información de absolutamente nada. Únicamente nos dice, Adán fue puesto en el jardín del Edén. Es decir, nunca nos revela a dónde fue hecho, a dónde fue creado. Lo mismo pasa con la luna. En diferentes versículos nos narra que Dios colocó ahí la luna, la puso, pero nunca nos narra a dónde fue. Ese sigue siendo un misterio. Es como que nuestro planeta es una especie, nuestro sistema solar es una especie de gran reciclaje, como te mostraba. La luna Iapetus pareciera que es soldada a su alrededor y han juntado dos pedazos de planetas que andan por ahí y los juntaron e hicieron una luna. Luego vemos que la luna que hoy tenemos como luna, pues viene del futuro. Que la misma civilización que hoy habita este planeta Tierra, ni siquiera es de aquí. Muchos venían inmigrando del planeta Marte cuando explota, porque a esta le llamaban la supertierra, o también se le llamaba como Terra. Ese es el nombre por el cual los extraterrestres conocen a este planeta. No nos llaman terrícolas, nos llaman terranos. Así es como se llama, terranos. Ese es el nombre por el cual los conocen a todo mundo. No nos conocen como terrícolas, sino como terranos. Eso. La cuestión es que diferentes versículos nos narran precisamente eso. Luego, cuando estas especies llegan aquí, a nuestro planeta, ellos se percatan, llegan a la luna, pero con permiso de la Federación Galáctica. No es que ellos se pusieron y ya, no. La Federación Galáctica se da cuenta que podía llegar a traer muchos beneficios el hecho de tener una luna. Porque en los momentos que ellos llegan hay caos en la Tierra. La Tierra está totalmente destruida. Si quieren que les cuente un poco más de las veces que ha sido destruida nuestro pobre planeta y empieza una reconstrucción, pues déjeme abajo en los comentarios y comparta estos podcasts que son muy educativos. La cuestión, familia, es que cuando ellos llegan se dan cuenta que hay planeta que ya está destruido, que es el planeta Tierra. Entonces la Federación Galáctica piensa de que la luna puede llegar a servir para la reconstrucción de la Tierra y avanzar la evolución hasta que vuelva a tener vida una vez más, hasta que vuelva a tener vida. La cuestión es que le autorizan que se pueda venir cerca de donde está nuestro planeta. Entonces es anclada a nuestro planeta y desde entonces
tiene muchísima influencia en nuestro planeta. Vamos a hacer un programa número 2 referente a esto. Pero es más, ahorita a continuación voy a dejarle otra parte que hice con mi colega María Rodríguez referente a las influencias de la luna. ¿Cómo estáis? Soy José Amos. Os voy a contar cómo noto yo que me afecta a las fases de la luna, para que podáis también, pues a lo mejor corroborar lo que os digo o simplemente aprovechar la información para sentiros mejor. Hay dos tipos de periodos que hay que tener en cuenta. Uno, las fases normales de la luna. La luna empieza en nueva, va creciente, va a llena, luego menguante, luego va nueva otra vez. Y así se van desarrollando normalmente cada fase lunar. Vale. Hay un segundo momento que hay que tener en cuenta, cuando hay en medio un eclipse de luna. Suele haber 2 eclipses al año. Cuando fue la pandemia hubo 4 eclipses, lo cual ya es algo significativo. Vale. Cuando en las fases normales de la luna, cuando la luna está nueva, todo ha estado mal, vale, hemos tenido malas sensaciones, vale. Según la luna va a creciente, parece que las cosas ya se van facilitando. En cuanto es la luna creciente, parece que todo es maravilloso, te sientes mejor, vas subiendo a luna llena, las cosas se facilitan, cosas más difíciles de resolver parece que se facilitan más rápido. En la luna llena te sucede algo que te da una gran satisfacción, se te resuelve algo o tienes una alegría, etcétera. Vale, esto ya llega a la luna llena y ya vamos hacia luna menguante. Cuando la luna es menguante, pues ya todo se ha ido empeorando. En cuanto llega la luna menguante, ya vamos hacia una luna nueva. Con lo cual son los peores momentos de la fase de las fases de la luna. Desde la luna menguante a la luna nueva, las cosas que podías pensar que son fáciles de resolver, parece que te ponen inconvenientes, no se resuelve, pero bueno, si esto es una cosa fácil. Bueno, hasta que llega la luna nueva. En la luna nueva lo que suele suceder es que tienes un pequeño contratiempo sin gran trascendencia, o te enteras de algo que no sabías. Bueno, pues vale, no suelen ser cosas trascendentes, vale, pero o no consigues algo, bueno, pues ya está, lo pasas y ya vuelves otra vez al periodo que va hacia la luna creciente, que ya he contado antes. El segundo periodo a tener en cuenta es cuando hay en medio un eclipse de luna. La luna nueva anterior al eclipse de luna, que según estas fases normales que os he contado, pues podría sufrir un pequeño contratiempo, un desengaño, una información que te contraría, se suele anular y no suele suceder. ¿Qué es lo que pasa? Que el subconsciente de la gente, yo he observado que como no se cumple las fases anteriores, pues que la gente está más optimista y más confiada. Pero claro, ahora viene el efecto que hace la luna en el periodo que hay eclipse. Que, a ver, cuando la luna está llena y es el eclipse, suceden cosas, pero he visto que soy como un mero observador, no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Ahora, de la luna nueva antes al eclipse a la luna llena, los peores momentos, cuando pasan cosas desastrosas, inevitables, que no se pueden evitar, es en la luna creciente, de la luna nueva a la luna llena, y en la luna menguante. Y bueno, familia, ¿qué les ha parecido este programa de la historia de la luna? Si quieren que indaguemos más, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Así que se les quiere y de gratis. Y nos vemos, por supuesto, este próximo 15 de marzo en la clase que voy a dar de consultor cósmico. Y si querés una consultoría conmigo, perfectamente la podés tener. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Este próximo 15 de marzo
daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el Consultor Cósmico número 1 método y el método Consultor Cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo. Adiós, Yalarit. Ya, llego a mi vida. ¿No? ¿Cómo están, amigos? Hoy voy a presentarle un testimonio de Carmina. Carmina es una cliente que me contrató porque tenía diferentes problemas, entre ellos la diabetes. Adiós, Yalarit. Ya, llego a mi vida. No, muchas gracias, pero también, mira, yo te recuerdo así bastante cómo llegaste y yo siempre tomo capturas de pantalla para ver las personas cómo empiezan y al final cómo está. Y es una gran diferencia, la verdad que veo. Seguro hasta tu esposo la notó ya. Pues él me dice que me ve, él nomás me dice, oye, yo te veo más bonita. Le digo, no, son tus ojos. No, eso es. Yo siento que llegué morada. Yo me sentía una cosa exagerada de cansancio tan feo que no había un día que yo dijera, ay, ahora sí traigo energía, me siento bien a gusto. No, todos los días era de menos a más, a más, a más. Hasta que me empezaste a tratar, fui viendo cambios y los vi, se puede decir rápido, que cada vez son, pues lo siento mejor. Carmina, ¿cuáles eran tus problemas antes de iniciar las consultorías conmigo? Pues la diabetes, había altas y bajas, había demasiada inflamación y muchísimo cansancio. Yo sentía que día con día como que iba cayendo más, me sentía moribunda cuando llegué a ti. Yo sentí que estaba como, si no en los últimos días, yo sentía unos meses ya, porque yo ya no podía conmigo, no podía con mi cuerpo, no podía con nada ya. Yo me sentía moribunda. ¿Quién te recomendó para venir conmigo? Nadie, viendo tus videos. Perfecto. Ah, pero también... ¿Mande? No, que recuerdo que también había atendido a tu hija, ¿verdad? Oh, sí, pero yo la recomendé a ella antes de atenderme yo primero. Pero él te va a ayudar. Ella tenía problemas de su menstruación, que no le venía por tiempo. Y yo le dije, atiéndete tú primero, yo te ayudo, esto y lo otro. Te atendió contigo, gracias a Dios, ahorita está muy bien. Yo recuerdo que ella ya tenía como, no sé si 6 meses, me dijo que no le viniera la menstruación. Y cuando hicimos la primera consultoría, al día siguiente le empezó a bajar, recuerdo. Le empezó a bajar bien, como poquito, se le iba, se le venía, pero ya había señal. Ahorita una muchachita ya le periodo mes ya, gracias a ti. Y yo reviví casi de la vida. Yo me siento súper bien, súper bien. Muchas gracias a nuestras vidas. ¿Y sentiste que se tardó en hacer efecto las consultorías que te di? No, yo lo sentí muy rápido. Claro, como estaba muy mal, lo sentí. No hubo un cambio que me notaran, yo lo notaba, era menos cansancio, cada día era menos cansancio. Me revisaba el azúcar y sí estaba un poco alto, pero yo no tenía ningún efecto que yo sintiera la sed, todo eso nada. Y el cansancio, sobre todo, día con día se me iba yendo, día con día. Y ahorita, pues, yo me siento muy, muy bien. Perfecto. Y de hecho te ves muy guapa, te dije que es como que rejuveneciste, ¿verdad? Parece que sí, porque me lo han dicho. ¿Te lo han dicho? No, mi hermana me ha dicho,
Bueno, Carmina dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije, todo muy bien. Y Me gracias nuevamente, pero gracias porque llegas a nuestras vidas. Y muchas transformaciones de cuando empezaste conmigo ahora te ves súper bonita en comparación a cuando te vi, estabas muy envejecida, toda demacrada, casi que tu cuerpo ya vino suplicando el SOS ya, la última, ahora hay una gran diferencia. sí, sí, me lo ven las personas que me miran, no, me dicen, pues, ¿qué pasó contigo? Digo, pues, como son gente que no creen en nada, pues no les digo. Digo, no, pues, mamá, ¿sabes que hubo cambio en mi cuerpo? Le digo, nomás fue todo. ¿Para qué quiero las críticas? Ay, Carmina, ¿tú crees en todo? Pues yo creo en todo lo que a mí me sirve. 20 de julio, nos vemos junto con Johanna Díaz en Los Ángeles, California. Ahí les dejo el WhatsApp para que ustedes pidan más información en vivo en Los Ángeles, California, el 20 de julio. Luego, el 22 de junio, nos vamos a ver en la extracción de la mente reptiliana y esto será vía virtual. Al mismo tiempo, el 22 de junio haremos la activación del ADN cósmico de forma virtual. Y si usted se quiere convertir en un consultor cósmico, una profesión que le va a dar libertad económica y libertad de tiempo, daré esa formación el 13 de julio en Cuernavaca, pero también la daré de forma virtual el 6 de julio vía Zoom. Así que no tiene excusa para transformar su vida. Y por supuesto que voy a dar la conferencia de este próximo 17 de agosto en la hermosa Ciudad de México. No se la pueden perder para que transformen ustedes también su vida. Dicho eso, welcome to the jungle.